Hola mis amigos, un gusto saludarlos. ¿Estás listo? Comenzamos. Qué alegría saludarte. Te voy a invitar a que voltees aquí a la cámara. Tómate medio minuto de tu tiempo para escuchar lo siguiente. Imagínate que llegues a la presencia de Dios y que te pida cuentas de esa bendición que te regaló. ¿Por qué no hablaste en el momento que tenías que hablar? Había mucha gente que yo quería salvar, que yo quería rescatar a través de tu testimonio y no lo hiciste. Wow, será sorprendente. Por eso te invito a que en este momento marques o mandes un mensaje a ese número de teléfono para grabar tu testimonio y que todo el mundo sepa que Dios hizo un milagro en tu vida. Así que en este momento llámanos o mándanos un mensaje. Ahora prepárate para escuchar lo que viene, así te animarás. Hola mis queridos hermanos, pues estamos ya listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Nueva York y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Hilda. ¿Cómo está, hermanita Hilda? Bien, gracias a Dios y la Virgen. Muy bien, hermana. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre completo es Hilda. Solo voy a dar mi segundo apellido, Hilda Gómez. Yo soy del Salvador. Tengo 8 hermanos, 5 mujeres y 3 hombres. Muy bien, hermanita. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos, ¿quién era Hilda antes de conocer a Jesús y cómo es que usted tiene ese encuentro con el Señor? Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, mi testimonio es comenzando mi niñez, desde que yo tengo uso de razón. Nosotros vivimos en la pobreza, lo más terrible de la pobreza. A veces no teníamos ni para zapatos. Mi papá era un hombre muy estricto, muy violento. No trabajamos toda la vida con él. Él lo golpeaba mucho a nosotros, a mi mamá, los maltrataba y los daba una vida muy, muy cruel. Eso es de lo que yo me acuerdo de mi niñez desde que tengo 7 años hasta que tuve 17 años. De ahí, después seguí creciendo, seguimos trabajando con él en el campo. Íbamos a cortar café cuando no había nada que hacer en el campo, que terminaban las cosechas en el campo con él. Vendíamos leña para sacar dinero, para comprar nuestras cositas. Íbamos a lavarle a la gente, íbamos a cualquier cosa nosotros hacíamos para tener dinerito, porque él nunca nos daba dinero, él solo nos daba trabajo y trabajo, pero nunca, nunca nos daba dinero. Pero así fuimos creciendo. En ese momento comencé a guardarle a mi papá tanto odio, tanto rencor. Pues así pasó nuestra niñez. Él era una persona que cuando llegamos a la adolescencia, él nunca nos dejaba salir a los bailes, él nunca nos dejaba ir a la iglesia, él nunca nos dejaba hacer nada de que hace un adolescente. Él siempre, siempre nos tenía que no podíamos salir con nadie. Nosotros fuimos criadas como alejadas de lo que nosotros podíamos tal vez disfrutar nuestra juventud. Él era un padre muy estricto con nosotros y tenía el vicio del alcohol, que era lo que más nos perjudicaba a nosotros económicamente, porque él tenía dinero, pero lo gastaba en el vicio. Después nos fuimos a vivir con nuestros abuelos porque él vendió nuestra casa, nos dejó en la calle. Nos fuimos a vivir con nuestros abuelos. Pues nuestros abuelos no los trataban bien, no los trataban mal, porque como ellos no lo querían a él, por el mismo vicio, por el mismo carácter de él.
no lo quería, no se iba bien con él. Nosotros pasamos muchos problemas ahí con mis abuelos. Después, pues fuimos creciendo. Después mi hermana se vino para acá. Me mandó a traer a mí, mi mamá murió. Mi mamá murió de cáncer hace 20 años. Ella se murió. Y yo cuando vine a este país, yo 1 año tenía de estar en este país cuando me llaman que mi madre había muerto de cáncer. Yo me sentí muy mal, muy dolida con Dios. Y empecé a reclamarle a Dios que por qué no se había llevado a mi papá, que porque mi papá había quedado, si mi papá era quien merecía morir, no mi mamá. Y comencé a alejarme de las cosas de la iglesia, porque yo cuando estaba en mi país, yo rezaba, yo leía lecturas, yo cantaba en el coro, yo era muy apegada a las cosas de Dios. Cuando vine acá, me alejé un poco, no mucho, por mi trabajo, siempre iba a las misas. Pero cuando mi mamá murió, yo me alejé de Dios totalmente, porque yo le echaba la culpa a él, de que cuando yo podía darle una mejor vida, ¿por qué se la llevó? ¿Por qué mi madre tuvo que sufrir tanto? Y ya cuando yo podía darle una vida mejor económicamente, él se la llevó. Yo le reclamaba mucho a Dios. Yo me alejé de Dios, yo ya no iba a la misa. Yo me dediqué solo a trabajar. Y solo me dediqué a pensar en el dinero y en tener dinero y en comprar mis cosas, pero no quería saber de Dios, por lo mismo que yo lo seguía culpando de la muerte de mi madre. Pues pasó el tiempo, yo estuve acá, trabajé 7 años interna, encerrada en una casa, para poder ayudarle a mis hermanos, porque mis hermanos, habían tanto mis hermanos pequeños. Incluso había una niña que mi mamá dejó de 4 años. Y mi papá, a los 6 meses que mamá había muerto, se consiguió otra señora. La señora era muy mala, maltrataba a mis hermanos. Para ese tiempo mi papá ya había dejado el vicio, mi papá ya no tomaba. Mi papá era otra persona diferente, pero con nosotros siempre era grosero para hablar y todo. Siempre decía que nosotros no le ayudábamos, que nosotros nunca le mandábamos nada, cuando al contrario nosotros le mandábamos dinero para que él sobreviviera con mis medios hermanos y con su señora. Poco a poco me fui trayendo a mis hermanos y poco a poco entre todos nos íbamos ayudando. Al final que estábamos todos nuestros hermanos aquí, por la gracia de Dios llegaron todos estamos acá, gracias a Dios. Pues yo seguía siempre alejada de la mano de Dios y pensando solo en trabajo y en cosas del mundo, pero no, nada que ver de acercarme a Dios o pedirle perdón a Dios por todas las cosas que le había dicho, y seguía con el odio hacia mi padre y hacia mis tíos, a mis abuelos y a toda la gente que me hacía algo, me decían algo. Yo no me dejaba de nadie. Era muy mal hablada. Insultaba a toda la gente que me decía algo. Yo no aguantaba a nadie que me dijera ninguna cosa y se me volteaban a ver mal. Yo sentía odio hacia las personas. No sé por qué, pero así era mi vida. Pasó el tiempo, pasé desde el 2002 hasta como 2010, 2013, no me recuerdo. Ahí mi vida cambió. Mi vida cambió. Mi vida cambió. Me vino una enfermedad. Yo no sé ni qué era. Yo sé que era algo que no tenía explicación. Yo iba donde los doctores. Me dolía mucho mi cabeza. Yo iba donde los doctores, pero no me encontraban nada.
un día en mi trabajo, yo estando como siempre trabajando, porque yo, hermano, no iba ni a la Semana Santa. Yo no respetaba la Semana Santa, yo trabajaba, pero los domingos de Ramos, domingo de Resurrección, para mí no había un día en especial. Para mí todos los días eran iguales, por el mismo odio que yo sentía. Para mí no había respeto hacia Dios de ninguna festividad que hubiera. Yo trabajaba los 7 días como que nada. Pues un día, andando en mi trabajo como siempre, hermano, me vino, no sé ni cómo explicar, me vino una cosa tan rara que yo vi como que el cielo bajó o yo subí al cielo, no sé qué pasó. Y me sentí que me desmayé, hermano. Cuando volví, fue mi trabajo, cuando volví, yo tenía fiebre, yo me sentía muy mal de mi cuerpo, dolores en mi cuerpo, sentía dolor de cabeza. Pues terminé mi día de trabajo y me vine para mi casa. Después, conforme iban pasando los días, yo me sentía mal, pero no mal físicamente, no que mal espiritualmente. Yo no sé qué era lo que yo tenía. Yo no entiendo qué es lo que a mí me pasaba. Solo sé que era algo fuera de lo normal, porque yo sentía cosas raras en mi cabeza. Sentía como que poco a poco esto me iba empeorando. Llegó un tiempo, hermano, que yo dejé de comer. Yo no podía comer. Yo sentía algo en mi garganta que no me dejaba pasar la comida. Yo sentía vómito cada vez que yo comía. Quería leer la Biblia y a mí se me trababa la lengua. Yo no sé qué pasaba. Y yo sentía miedo a estar sola. Yo no quería estar sola. Yo sentía que algo me iba a pasar si yo estaba sola. Pues pasé así. Pero de todas maneras yo no buscaba a Dios. Yo siempre seguía lo mismo. A como podía iba sobreviviendo. Llegó un punto que yo ya no comía nada. Solo bebía unos licuados que yo compraba. Y con eso me mantenía. Pero no buscaba a Dios. Bueno, pasaron varios años. Y hasta que un día, hermano, llega una señora y me dice, hermana, ¿qué tiene? Yo le digo, no sé, siento esto, ¿qué me pasa? Y ella me dice, ¿yo le puedo ayudar? Y le digo, ¿cómo? Y me dice, yo le puedo ayudar, llámele a una persona para que esa persona la cure. Y yo le digo, no, yo no creo en eso, para mí eso no existe. Y ella me dice, no, usted no le va a hacer mal a nadie, usted solo se va a curar usted no va a matar a nadie. Esa persona solo le va a ayudar a que usted salga de su enfermedad. Pues bueno, hermano, yo desesperada, ver a mis hijas, porque yo tenía 2 hijas, tenía una de 6 años y embarazada de otra. Y yo, hermano, bueno, le creí y me mandé a curar con ese señor. Empecé a mandarle dinero. El señor me dijo que me hiciera unos baños, me hizo unos baños con ciertas cosas que él me dijo. Después seguía así haciéndome los baños. Él me decía, mándeme tanto. Yo le mandaba dinero. Él me decía que necesitaba comprar velas, que necesitaba comprar flores, tantas cosas que yo no me acuerdo, ni me quiero acordar. Y él me decía que le mandara mensualmente dinero. Yo le mandaba. Y yo no me sentía mejor. Por un día tal vez me sentía mejor, a los demás días yo me sentía otra vez igual. Y yo le llamaba y le decía, ¿por qué no me siento bien si yo le estoy pagando? ¿Por qué no me mejoro si yo le estoy pagando? Y él me decía, no, es que tiene que mandarme más porque la persona que la tiene así, para esto, me había dicho que mi madrastra me tenía así, que mi madrastra me quería matar. Hermano, yo le tenía un miedo a mi madrastra. Yo le tenía un terror. A la misma vez, yo sentía ganas de matarlo, de estar frente a ella y matarla con mis propias manos, porque yo sentía un odio cada vez que me atacaba eso. Y yo sentía, hermano, que cada vez
poco a poco me iba muriendo por dentro. Y entonces esta persona cada día quería más dinero y más dinero. Yo le mandaba. Y supuestamente iba a curar a mis hermanos, a todos, porque supuestamente la señora los tenía así a todos. Y yo cada vez que le hablaba a mi papá, yo sentía un odio contra mi papá, con ella. Y yo de miedo que yo le tenía a esa señora. Que incluso, hermano, yo me casé en el 2016 porque yo no tenía el sacramento de la confirmación, ni era casada. Solo estaba así con mi esposo, hacía 11 años. Llega un día que yo me decido casar. Yo no le avisé a mi padre por miedo a que mi madrastra me hiciera algo, según yo, el Señor ese me había dicho. Yo no le avisé a mi padre. Mi papá nunca se enteró que yo me casé hasta que vio mi foto en la internet. Hermano, pues pasó el tiempo. Yo seguí con este odio. Yo seguí con ese miedo. Yo no podía, hermano. Yo no podía ya casi trabajar porque eso se va apoderando de mí. Y no era dolor que yo sentía, hermano. Era psicológico lo que yo tenía. Pero los doctores decían que no tenía nada, que yo estaba sana, que yo no tenía nada. Pues un día, pues yo le pedí a mi mamá que le suplicara a Dios que me curara, que me aliviara. Pero no le pedía a Dios directamente, le decía a mi mamá que le pidiera a Dios porque ella estaba ya con él y que ella podía pedirle por mí. Pues bueno, mi hermano, llegó un tiempo que yo me levantaba a las 3 de la mañana. Yo quería suicidarme, yo quería salir corriendo. Yo no quería que nadie me viera. Yo les tenía hasta cólera a mis hermanos cuando llegaban a visitarme. Yo no quería que mis hermanos llegaran porque no los aguantaba. Entonces, esa vez, me levanto a las 3 de la mañana. Yo miraba para las calles. Yo deseaba salir corriendo y dejar a mi niña recién nacida y a mi otra niña. Cuando yo andaba trabajando, yo deseaba subirme al techo de las casas y tirarme para acabar con mi vida. Yo no le sentía sentido a la vida. Yo no sentía deseo de vivir, ni por mi esposo, ni por mis hijas, ni por nadie. Por mis hermanos que tanto apoyo me dieron, porque mis hermanos siempre estuvieron ahí conmigo, apoyándome y dándome fuerza. Pero yo, entre más pasaba el tiempo y más hablaba con el Señor, yo sentía que más me empeoraba. Pues un día, hermano, como siempre, ahora sé que no fue ni mi madrastra ni nadie que me tenía así. Ahora sé que era yo que me busqué eso por mi pecado, por todo lo que yo tenía y por alejarme de Dios. Un día, hermano, encuentro a un hermano de la iglesia y me dice, hermana, ¿qué tiene? Yo le empecé a platicar y me dice, hermana, usted tiene que ir a un grupo de liberación. Un grupo. Y yo le digo, hermano, yo no sé qué es eso. Yo allá en El Salvador no lo conocía, porque allá en El Salvador no había sacerdote que hiciera misa, no había nada, solo era un predicador que daba las celebraciones cada 8 días, los rezos todos los días y nada más. No había misa, no había grupo de nada. Pues yo no conocía, hermano, la renovación carismática. Yo no sabía que era la renovación carismática, ni grupo de oración. Pues el Señor me dice, vamos, yo le digo a un hermano que venga a hablar con usted. Pues allí, hermano, entra Dios en mi vida. Entra Dios a mi vida, hermano. Y fue cuando vino mi liberación, hermano. Llega ese señor y me dice, hermana, ¿qué tiene? Yo le cuento todo mi pasado. Y me dice, hermana, ¿alguno de sus abuelos antes practicaba algo que no fuera de Dios? Yo le dije, sí. Dice que mi abuelo, por parte de papá, practicaba eso. Yo no sé. Entonces, hermano, pues llegó, habló conmigo y me dice, hermana, hoy el domingo tenemos reunión, si quiere asistir, vaya. Pero no, hermano, yo no quería ir. Yo sentía miedo de ir. Yo tenía un terror que yo no podía ir. Y cuando se iba acercando poco a poco el día, yo, hermano, quería decir que ya no iba a ir. No me recuerdo si fui o no fui, no me recuerdo. Y pasó el tiempo, pero después un día
no me acuerdo si fue esa vez o fue otra vez. Yo fui, hermano, a la iglesia, a ese grupo. Ese grupo me hizo oración, hermano. Yo sentí ese día que fui a la iglesia, yo sentía que tenía ganas, hermano, de salir corriendo. Yo sentía ganas de vomitar. Yo sentía ganas de no estar ahí, de irme para mi casa, un miedo, un escalofrío que yo sentía en mi cuerpo. Yo me sentía tan mal, hermano, cuando llegué ahí a la iglesia. Yo ya conocía la iglesia porque ya había asistido ahí a la misa. Pero cuando fui esa vez, hermano, le digo, yo como que nunca hubiera ido a la iglesia. Porque yo, había grupos, hermano, de renovación carismática, había grupos de Legión de María, había grupos de todo, pero yo no me acercaba a nada. Yo estaba lejos de todo. Yo no quería saber de nadie. Pues entonces, cuando llego, hermano, y me hacen oración, y me hacen esa oración, hermano, yo no sé ni qué sentí. Yo sentía que me quería morir, yo sentía que me quería desmayar, yo sentía de todo, hermano. No sé ni cómo decir, pero sentía una cosa tan fea, tan horrible que sentía en mi cuerpo. Pues comenzó, hermano, mi liberación, poco a poco comenzó mi liberación. Y me dijeron ellos que dejara de hablar con ese señor, porque el señor no me iba a curar, solo quería mi dinero, que él solo quería mi dinero, que él no me podía hacer nada de lo que yo tenía, que solo Dios me podía ayudar. Pues pasó el tiempo, seguí yendo a las oraciones, y poco a poco me fui deshaciendo de todo lo que el Señor me había dicho. Incluso, hermano, llegó un momento que cuando hablaba con ese señor, yo miraba como una calavera que se presentaba como en mi mente. Cuando yo iba a la renovación carismática, yo sentía como que una calavera en forma de muerte se me presentaba en mi mente y no me dejaba concentrarme, hermano. No me dejaba concentrarme. Yo había veces que había hora santa y yo me tenía que salir. Vino una vez el padre Martín Ábalos con el grupo y yo me tuve que venir a la hora de la exposición del Santísimo porque yo no aguanté. Había algo que me sacó de ahí, no sé qué, pero me sacó y me tuve que venir para la casa. Yo no aguanté la hora santa. Y muchas veces yo me vine a mitad de hora santa porque yo no aguantaba cuando sacaban el Santísimo. Yo no aguantaba, yo me venía. Y poco a poco ellos me dijeron que si yo no me sacaba esa imagen de mi mente, iba a llegar un momento que iba a ser demasiado tarde y ellos ya no iban a poder hacer nada por mí. Pues un día, fui a otro lugar donde está mi familia congregada. Me llevaron al Santísimo, enfrente del Santísimo. Me hicieron una oración, hermano, que yo caí, yo pataleaba, yo gritaba, hermano, yo quería vomitar algo, pero yo no sé qué era lo que yo quería vomitar. Y me hicieron mucha oración, quizás una hora de oración, hermano, y yo tirada en el suelo. Pero yo sentía tan feo, yo no sé ni qué era lo que pasaba. Después, cuando terminó esa hora que me tuvieron frente al Santísimo, yo quise vomitar, pero no pude. La señora me dijo, no tiene nada que vomitar, todo es mentalmente, que usted le está perjudicando. No tiene que vomitar, pero ya el Señor la liberó, ya el Señor la sanó y tiene que creerlo. Porque yo no creía, hermano, yo no creía que el Señor me pudiera liberar de cómo estaba. Porque yo decía, no, yo lo he tratado muy mal. Yo he peleado mucho con Dios, yo le he reclamado por mi madre, por mi infancia. Le he deseado la muerte a mi padre, le he deseado la muerte a todo el mundo. Siento demasiado odio contra todo el mundo. No puede ser que Dios me haya curado, porque yo no sentía, hermano, no sentía eso en mi corazón, que estuviera liberada. Pues esa vez que fui donde ella,
de esas familiares. Yo sentí un alivio, hermano, cuando vine a mi casa. Yo sentí alivio, yo sentía algo diferente, algo que había pasado en mí. Comencé a ir a retiros, comencé a ir a la oración donde estaban los señores. Y poco a poco, hermano, ahí mi vida fue cambiando. Decidí hacer mi confirmación, decidí ya después casarme, pero seguía siempre con el odio hacia mi papá, no se me quitaba. Por la niñez que él nos había dado, yo sentía mucho odio. Entonces, pues mi papá, para la pandemia, mi papá muere, mi papá tenía cáncer, y para la pandemia mi papá muere. Yo no podía perdonarlo. Cuando él me dijo que tenía cáncer, no sé si me alegré o me entristecí o no sé qué pasó. Pero ya en esos días, ya gracias a Dios, Dios ya estaba limpiando mi corazón. Ya antes que mi papá muriera, yo pude, hermano, decirle cuánto lo quería. Yo pude decirle que lo perdonaba y que lo amaba antes que mi papá se muriera. Quizás como a los 15 días mi papá se murió. Mi papá se murió, hermano, y me duele. El son de hoy me duele todavía, que yo no le contestaba el teléfono. Cuando él me llamaba, yo no le quería contestar por lo mismo odio y el mismo miedo que yo les tenía. Yo no le contestaba a mi papá me llamaba hasta 5 veces, yo no le contestaba, y cuando le contestaba, hablaba con él, pero no, yo no le llamaba. El son de hoy, hermano, yo me arrepiento por no haberle contestado el teléfono a mi papá, pero ya es demasiado tarde y mi papá ya no está. Pues así, hermano, he ido sanando mi vida con retiros. Dios me ha ido sanando, he ido perdonando, he perdonado a mi papá, a mi abuelo y a todos. Incluso a mi madrastra. Yo hablo ahora con mi madrastra. Yo le mandaba dinero después que mi papá se murió para ayudarle con mi medios hermanos. Porque yo le quité el miedo a ella, gracias a Dios, con las oraciones que me hicieron. Le quité el miedo a ella. Entendí que no sé si era ella o no era ella que me había hecho lo que tenía. Pero entendí que era por mi pecado que yo estaba así, por la vida que yo había escogido, porque había escogido una mala vida, la vida del mundo, y había dejado a Dios. Eso fue lo que a mí me llevó a tener lo que yo tuve, hermano. Y a hoy en día, gracias a Dios y a la Virgen, yo estoy en las cosas de la iglesia, yo soy legionaria, mis hijos son acólitos. Gracias a Dios, hermano, hoy estamos en buen caminar. No le voy a decir, a veces sí esto me molesta mentalmente, porque a veces siento ataques mentales, pero yo sé que poco a poco Dios me va a ir sacando de esto y tengo fe en mi Dios, que todo va a estar bien. Y por eso, hermano, quería dar mi testimonio para decirle que no es bueno guardar odio, que no es bueno creer en nada, porque a veces, hermano, por todo el odio que uno guarda, todo el resentimiento, vienen estas cosas malas hacia nosotros y por meterse con gente que uno no se tiene que meter. Pero yo les podría decir que es lo peor que hay en el mundo. Es lo peor, hermano, porque yo, por ese mismo odio, por ese rencor que le guardé a mi papá, por desearle la muerte que yo tanto le decía desde jovencita y pedirle a Dios que mi papá se muriera, que no lo quería, que no lo aguantaba. Por eso mismo fue que yo me alejé de mi papá. Yo a mi papá no le hablaba, le mandaba dinero, pero no le hablaba. Y como le digo, cuando él me llamaba, yo no le contestaba el teléfono por el mismo odio que yo le guardaba a él la niñez, de los golpes que él me había dado, de las palabras con las que él me había herido, de que yo tengo uso de razón. Porque él decía, hermano, incluso cuando vine para acá, me dijo que las mujeres no servíamos para nada,
que la que le iban a ayudar eran sus varones, que nosotros las mujeres solo servíamos para tener hijos, no servíamos para nada más. Todo eso, hermano, a mí me dolía y me recordaba, y yo les recordaba a él lo que él me había dicho cuando yo me vine. Pero de todas maneras, yo siempre económicamente le ayudaba, pero no lo perdonaba ni lo quería, hasta cuando ya Dios me sanó, yo comencé a quererlo, pero ya fue demasiado tarde, hermano, porque ya él vivió quizás un poquito tiempo, ya después de eso, cuando yo quería acercarme a él, tal vez hablar con él todos los días. Ya era demasiado tarde y mi papá ya no estaba. Pero yo le quiero decir a todos que no guarden rencor con su padre, que sea por lo que sea, un papá es un papá, y que a veces uno queda con ese remordimiento, que no se perdona el tiempo que perdió por el odio que uno sentía. Amén, hermana. Pues hermanita, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este testimonio, hermana. ¿Alguna otra cosa que quiera añadir a su testimonio? Bueno, hermano, solo decirles también que nunca se alejen de Dios, que sin Dios uno no es nada, y que si yo no me hubiera alejado de Dios, tal vez nada de esto me hubiera pasado, que mi error más grande fue el alejarme de Dios y creer más en el hombre que en Dios, y ese fue mi gran error.